Nunca imaginé que un beso de su madre me llevaría a una revelación desgarradora. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire pesaba, denso, como si el mundo hubiera decidido detenerse al instante en que nuestros labios se encontraron. Fue un roce ligero, casi ausente, pero sentí un temblor en mi estómago, un eco de algo profundo. Ella sonrió, pero sus ojos me decían que había más de lo que parecía. Había pasado semanas sintiendo algo extraño, una sensación que se acumulaba en mi pecho como un nudo que no podía deshacer. Mi madre, siempre tan enérgica, había estado diferente. Más callada, absorbida en sus pensamientos. Esa tarde, mientras el sol se escondía, yo buscaba respuestas. El beso fue inesperado, un impulso que me dejó inquieto, confundido. No lo entendía. Ni siquiera supe cómo reaccionar. Su cariño se sentía como un abrigo, pero también como una advertencia. Mi familia siempre había sido complicada, mi padre, ausente, mi hermano, en una batalla constante con la realidad. Y aquí estaba yo, atrapado entre las sombras familiares, buscando luz. Me inventaba historias para hacer más llevadero el páramo de silencio que nos rodeaba. El ruido de la ciudad afuera se mezclaba con el caos interno. Pero cuando me atreví a preguntarle qué pasaba, ella cambió. Su sonrisa se desvaneció, y el miedo nubló su mirada. ¿Por qué sientes que no puedo confiarte esto?, balbuceé, la voz temblando. Ella se quedó en silencio, el ímpetu de sus sentimientos colisionando en ese espacio. Necesitaba saber. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, sus manos temblaron y su voz se quebró. Es complicado, fue como si un velo se levantara, mostrándome un mundo que no podía comprender. ¿Qué había detrás del miedo en sus ojos? ¿Qué oscuro secreto se escondía, y por qué su beso había despertado en mí una inquietud tan profunda? Sus palabras, antes tranquilizadoras, ahora resonaban como campanas de alarma. La atmósfera se volvió palpable, y yo sentí que la presión en mi pecho aumentaba, y cuando creí que la tormenta había pasado, llegó el momento decisivo. Ella me entregó una carta, su mano temblando visiblemente. Necesito que leas esto, dijo, pero sus palabras se perdieron en el ruido del dolor y la ansiedad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Abro la carta lentamente, con una mezcla de terror y esperanza. No sé si alguna vez podrás entender, leí, mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía en un susurro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estés allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Todo se paralizó alrededor de mí mientras mantenía la carta entre mis manos. Las palabras se desvanecieron en mi mente, dibujando un espacio en blanco que amenazaba con colapsar mi realidad. Ansioso, parpadeé, intentando traer de regreso la claridad necesaria para asimilar lo que estaba por descubrir. La luz tenue de la habitación se desdibujaba y, en su lugar, sentía que los recuerdos comenzaban a desbordar. Finalmente, logré enfocarme. La caligrafía era familiar, un eco de su esencia que palpitaba en cada letra. No sé si alguna vez podrás entender, era el umbral hacia un abismo que había temido. Ya no era solo un beso, era la abreviatura de una historia no contada, un susurro de secretos guardados con celo. Empecé a leer en voz baja, como si cada palabra fuera un hilo que pudiera desatar mi comprensión. La vida no siempre es lo que parece. Hay cosas en mi pasado que me han perseguido, hay decisiones que tomé que me han llevado a donde estamos ahora. Las paredes parecieron cerrarse mientras un aire frío me llenaba los pulmones. Mi mente se llenaba de imágenes distorsionadas, mi madre, riendo despreocupada en picnics de verano, con mis hermanos, y la soledad de las noches en las que su tristeza pesaba como una carga invisible. Continué leyendo, y el dolor en el pecho se intensificó con cada frase. Me desperté una noche y tomé una decisión basada en el miedo, no solo por mí, sino por todos ustedes. Siempre he querido protegerte, pero a veces, los secretos que guardamos son los que más daño hacen. Las lágrimas comenzaron a asomarse a mis ojos, cada palabra era un eco de la incertidumbre meciéndose en mi mente. ¿Qué había hecho? ¿Qué historia se ocultaba detrás de su sonrisa, los abrazos, el amor incondicional que me había brindado?
La confusión se transformó en un deseo ardiente de respuestas. Hay algo que nunca te he contado sobre tu padre. Mis manos temblaban ahora. Su nombre siempre había sido un susurro en la casa, una sombra que se paseaba entre nosotros. Él no es quien crees que es. Y hay un vínculo que conecta nuestras vidas de maneras que no puedo explicarte sin que todo se desmorone. En ese instante, comprendí que el nudo en mi pecho no solo era miedo, también era curiosidad, la inquietud de desentrañar un destino que había sido impuesto sin aviso. Pero también llegaba la aceptación de que ese mismo camino podría llevar dolor a quienes amaba. ¿Cómo podía ser yo el portador de ese tipo de verdad? Cerré la carta con una sacudida, la presión en mi pecho casi insoportable. Mamá, pronuncié, pero mi voz se perdió entre los ecos de la noche, y la pregunta que brotó de mis labios se ahogó en el vacío que dejó la revelación. Con el corazón latiendo desbocado, comprendí que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había regreso. Sin embargo, mientras la incertidumbre crecía, un pequeño destello de determinación encendió en mi interior. Era hora de descubrir la verdad, enfrentar lo que había permanecido oculto por tanto tiempo. Y, justo al momento en que tomé la decisión de confrontarla, mi teléfono vibró sobre la mesa con un mensaje inesperado. La pantalla se iluminó, revelando un contenido que parecía un eco de la carta. No te acerques a ella, hay cosas que no sabes. El sudor helado recorrió mi espalda mientras mis pensamientos se disparaban. ¿Quién había enviado eso? La duda creció como sombras al anochecer, y me vi empujado hacia un abismo aún más profundo. Todo había cambiado y el camino que elegí empezaba a parecer más peligroso de lo que había imaginado. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono, el mensaje pulsando como un latido inquietante. No te acerques a ella, hay cosas que no sabes. Era un aviso crudo, y aún así, el deseo de entender me arrastraba hacia adelante, como si una fuerza invisible me empujara a enfrentar lo inevitable. Me levanté, incapaz de quedarme en el refugio de mis pensamientos. La carta, aún con su peso en mi pecho, se convirtió en un impulso. Sin mirar atrás, salí de la habitación. El pasillo, bañado en sombras, se sentía como un laberinto, cada paso resonando en mis oídos, cada pared conteniendo un secreto que me parecía al mismo tiempo eterno y frágil. A medida que me acercaba a la puerta de su habitación, el eco de su voz resonaba en mi mente, majestuosa y llena de amor. Siempre estaré aquí para ti. Pero ahora, esas palabras parecían un canto de sirena, atrayéndome hacia un océano de incertidumbres. ¿Qué había detrás de esa puerta? Podría ser el momento de buscar respuestas, afrontar el tormento que había evitado hasta ahora. Golpeé suavemente la puerta, el sonido resonando como un tambor distante. Mamá, mi voz apenas era un susurro, pero la habitación permaneció en silencio. Sentí el miedo escalar por mi espalda. Era posible que no estuviera lista para lo que se avecinaba. Decidí que no podía esperar más, la verdad debía ser revelada, aunque esa verdad pudiera desgarrarnos. Con un movimiento de determinación, empujé la puerta. La habitación estaba sumida en la penumbra, pero la luz exterior se colaba a través de las cortinas, dibujando un haz luminoso en el suelo. Mi madre estaba sentada en la cama, con una expresión de sorpresa que se transformó rápidamente en preocupación al verme. ¿Qué pasa?, preguntó, preocupada, y esa mirada, que siempre había considerado como un refugio, ahora me hizo sentir como un intruso en su vida. No sé si puedo seguir ignorando lo que he encontrado, confesé, sintiéndome más frágil que nunca. Leí la carta, mamá. Ella palideció, y por un instante, el tiempo se detuvo. La carga en el aire era palpable, cada rincón de la habitación parecía sostener un aliento contenido. No deberías haberlo hecho, murmuró, su voz temblando. No estaba lista para que lo supieras, pero tengo que saber. Tengo que entender el porqué de tus decisiones, de los secretos que has guardado por tanto tiempo, insistí, sintiendo que la rabia y la sutileza del amor se entrelazaban en mi voz. Ella bajó la mirada, sus manos temblando en su regazo. No había manera de protegerte de esto. No tengo otra opción más que contarte la verdad y, entonces, vi algo en su rostro, una mezcla de dolor y liberación, como si llevar una carga pesada estuviera por detrás de sus ojos, como si el tiempo hubiera desgastado cada átomo de su ser. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó de nuevo. Sin querer, mis ojos se desvían a la pantalla, donde un nuevo mensaje titilaba como un faro de advertencia: lo que deseas saber podría destruirlo todo. Algunos secretos están destinados a permanecer en la oscuridad. La voz de mi madre se desvaneció entre el grito del mensaje. ¿Quién te ha estado enviando eso?, preguntó, y por un momento, la tensión giró y se convirtió en una fuerte corriente entre nosotros. No lo sé, respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Pero eso solo profundiza la incertidumbre.
¿Qué otra verdad hay que conocer? Hasta donde llegarán las consecuencias de lo que ya sabes, hay cosas venideras que están más allá de tu comprensión, me advirtió ella, el peso de sus palabras clavándose en mi pecho. Pero su mirada me decía que había algo que no estaba dispuesto a dejar en la oscuridad. Las lágrimas comenzaron a brotar, y apenas podía sostener la carga de ambas emociones, la esperanza de respuestas y la temida promesa de dolor. Sin previo aviso, la puerta se desplomó. Un golpe resonante que alteró la atmósfera de la habitación, y el primer rayo de luz que entró por el umbral, iluminó su rostro, una mezcla de miedo y determinación. Antes de que pudiera reaccionar, una figura familiar se alzó en el marco de la puerta. Era mi hermano menor, sus ojos llenos de confusión y pánico. ¿Sabes lo que está pasando?, preguntó, su voz temblando como un hilo frágil. El aire se tornó denso y cargado mientras miraba de uno a otro. La verdad que había anhelado ahora adquiría formas de serpientes enroscadas sobre sí mismas, volviéndose más dificultosa de deshacer. Y, al final, fui consciente de una decisión abrumadora que nos obligaría a enfrentar lo desconocido juntos. La fragilidad de nuestro vínculo estaba en juego, y el camino se oscurecía a cada instante. Las lágrimas caían de mis ojos, quemando mis mejillas, mientras sentía que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Mi hermano, con su inocencia inquebrantable, parecía una isla en medio de un océano turbulento, sus ojos implorantes buscando respuestas que yo no tenía. ¿Qué sabes?, repitió, pero la pregunta se hizo eco en mi cabeza sin obtener respuesta. Miré hacia atrás, buscando a mi madre, pero ella estaba atrapada en sus propios pensamientos, la sombra de un dolor antiguo cruzando su rostro. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Mi voz se transformó en un grito casi absurdo, lleno de frustración e impotencia. ¿Por qué siempre me has mantenido en la oscuridad? Mira, por favor, solo escúchenme, mi madre finalmente dijo, su voz temblorosa. Esto es más complicado de lo que imaginas. No quiero que se vean arrastrados por esto, no quiero que me digas lo que no entiendo, lo que no sabemos ya nos está matando, interrumpí, sintiendo que el miedo y la rabia chocaban dentro de mí como olas de una tempestad. Fue entonces cuando una nueva notificación apareció en mi teléfono, y sentí que iba a gritar. Es otra vez, murmuré, dame eso, mi hermano exigió, dando un paso hacia mí, mientras yo me debatía entre el deseo de mantener el secreto en mis manos y el impulso de compartirlo con él. Era un dilema inquietante, pero sabía que entre los tres teníamos que enfrentar lo que acechaba en la penumbra. El mensaje decía, lo que está oculto entre las sombras volverá a la luz, y no podrán escapar. Una sensación de amenaza se deslizó por mi columna vertebral. Mi mundo se había tornado en un nido de arañas, y cada hilo visible parecía llevarme a una verdad aterradora. Mamá, ¿qué estás escondiendo?, pregunté, mi voz una mezcla de valentía y vulnerabilidad. No podemos seguir así. Una tormenta se avecina, y el silencio ya no es una opción. El rostro de mi madre se tornó de un profundo color carmesí, como si la confesión que estaba a punto de hacer podría consumirla. Lo que he ocultado no es solo sobre mí, es sobre nuestro pasado, sobre decisiones que tomé por amor y por miedo. Hay cosas que pueden destruir la vida que creemos tener. Un gran nudo se formó en mi garganta, y mis ojos buscaban los de mi hermano, que temblaba ligeramente, atrapado entre la curiosidad y el terror. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó él, su voz casi inaudible. ¿Mencionaste el beso?, interrumpió ella de repente, como si esa palabra fuera suficiente para romper la barrera de nuestras apariencias perfectas. El beso que fue el comienzo de todo esto. Algunas decisiones se toman a la ligera, pero otras llevan marcas imborrables. Las palabras de mi madre flotaron en el aire con un peso inusual, como si contuvieran un secreto que podría aniquilarlo todo. Miré a mi hermano, buscando en sus ojos una señal de que estaba listo para lo que íbamos a descubrir, pero en vez de eso, vi miedo, un miedo que se reflejaba en mi propio corazón. ¿Qué fue ese beso?, pregunté, el eco de mis palabras resonando en la habitación. ¿Es algo que involucra a papá? Ella tembló, y eso bastó para tener una idea de que el pasado oscuro e involuntario de nuestra familia estaba más cerca de lo que pensábamos. Quería gritar, exigir respuestas, pero un impulso me detuvo. Si hay algo que no sé, por favor, dímelo antes de que sea demasiado tarde. Mi madre bajó la mirada, sus manos apretando el borde de la cama. Tu padre, él no era quien pensabas que era. Y ese beso fue solo el principio de una telenovela que no podemos revertir. Desde su voz temblorosa, mis pensamientos comenzaron a trenzarse. Las palabras flotaban entre nosotros, llenas de significados ocultos. Yo nunca imaginé que la historia de mi madre y mi padre pudiera estar llena de enigmas tan profundos que yo nunca había podido vislumbrar.
Antes de que pudiera asimilarlo por completo, el timbre del teléfono sonó de nuevo, haciendo que el aire se volviera completamente irrespirable. Sin pensarlo, lo respondí, preguntándome si la respuesta que ofrecía podría cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Cómo sé? ¿Sientes saber lo que está a punto de pasar? La voz al otro lado de la línea era helada, casi como un lobo acechando. Las palabras se arrastraron como un veneno, y sentí como el miedo estrangulaba mis riendas, desesperación y deseo de entender se entremezclaban en mi pecho, a punto de romperse, y en medio de eso, no había más remedio que seguir adelante. La verdad se remolinaba en la bruma de nuestro hogar, y la revelación de lo que estaba por venir se colaba entre nosotros como un eco persistente, susurrando que cualquier cosa podría suceder. Todo lo que amaba podría estar por caer. Las palabras del desconocido reverberaban en mi mente como un eco perturbador. ¿Cómo se siente saber lo que está a punto de pasar? Era una pregunta desconcertante, tan cargada de insinuaciones que casi podía tocar su significado. Mi instinto me decía que estaba en el centro de una tormenta que había comenzado mucho antes de que naciera. ¿Quién eres? La pregunta salió de mis labios sin pensar, y mi madre me miró con un extraño brillo en los ojos, como si quisiera advertirme de algo que yo no podía comprender. No podemos quedarnos aquí, dijo mi madre, su voz recuperando algo de su firmeza. Es un viejo enemigo que está a punto de regresar. Y si no reunimos todas nuestras fuerzas, todos sufriremos las consecuencias. Mis ojos se entrecerraron, buscando una respuesta clara, pero en cambio encontré un océano de confusión. ¿Qué viejo enemigo? Mamá, por favor, no me dejes colgando de un hilo. La impotencia comenzó a convertirse en rabia otra vez, agitándose en mi interior. Mi hermano se acercó, inclinándose hacia mí con una mezcla de impaciencia y valentía. ¿No podemos hablar de esto, de lo que sea que haya pasado? No podemos dejar que nos paralice. La mirada de mi madre se suavizó al verlo, y por un momento, se notó una chispa de la madre que solía ser antes de que todo esto comenzara. Tú también eres parte de esto, pequeño. Tienes que entender que los secretos de nuestra familia son una herencia peligrosa. ¿Herencia? ¿Cómo puede ser una maldición parte de nuestra herencia? Rechiné los dientes, sintiendo como el terror se mezclaba con la ira en un cóctel difícil de soportar. El peso de sus palabras se volvió tangible, como un grueso manto de ansiedad que empezaba a oprimirme. La pantalla del teléfono emitía una luz inquietante mientras la notificación se repetía, cada pitido más ominoso que el anterior. Era como si el dispositivo estuviera participando en nuestra conversación de una forma indeseada, recordándonos que el tiempo se agotaba. Así que ese beso fue un error, un malentendido. ¿No hay un camino que no pase por la traición?, pregunté, mis ojos fijos en mi madre, buscando una respuesta que me diera paz. Pero su rostro solo mostraba el desgaste de años de silencios. Hay más en el beso de lo que parece, dijo, su voz quebrándose. Fue una promesa, un intento de salvación y también fue un comienzo que terminó en ruinas. Palabras crudas, crudas como el dolor que había compartido con el resto de la familia. Mi hermano me miró, intentando poner una mano en mi hombro para consolarme, pero la mirada en su rostro hablaba de su propia confusión. Las lágrimas que solían correr por su rostro ahora estaban atrapadas, esperando que la tormenta se desatara. Mamá, necesitamos saberlo todo, no podemos ser una familia dividida. Lo que no decimos nos está ahogando, le insté, la urgencia burbujeando en cada palabra. Justo cuando quería exigir más, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. La oscuridad regresará para reclamar lo que le pertenece. No puedes correr, y no hay lugar seguro. Mi corazón se detuvo al leerlo. Mi madre se cubrió la boca, y en su mirada, vi una tormenta de emociones que desgarraba toda esperanza. Debemos dejar esto atrás. Es la única forma, dijo de pronto, ¿dejarlo atrás? ¿Cómo se supone que hagamos eso? El desasosiego se convirtió en un grito ahogado dentro de mí, y el resto del mundo comenzó a desvanecerse. Todo giraba en torno a la realidad quebrada que apenas comenzábamos a vislumbrar. En ese momento, suena un golpe en la puerta, y cada latido de mi corazón se detuvo, haciendo eco en el silencio tenso que nos rodeaba. Los ojos de mi madre se agrandaron, y sabía que esa portera traía consigo el peso de continentes enteros. ¿Quién es?, pregunté, pero mi voz temblaba, revelando más vulnerabilidad de la que deseaba. Soy quien busca la verdad, respondió una voz grave desde el otro lado, y el aire se volvió espeso, como si el universo mismo estuviese conteniendo la respiración, presagiando que la revelación de esa verdad podría ser nuestra perdición o nuestro Salvador. La tensión en la habitación era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse.
La voz del desconocido resonaba en mis oídos, como un tambor que anunciaba la llegada de algo inevitable. Mis manos temblaban, y mi mirada viajaba entre mi madre y mi hermano, buscando una señal. ¿Qué hacemos?, pregunté en un susurro, casi temiendo que el aire se rompiera al pronunciar esas palabras. La mano de mi hermano finalmente encontró la mía, y sentí que un hilo de fuerza surgía entre nosotros, aunque todo parecía irse a pedazos. Debemos abrir la puerta, o no sabremos nunca lo que realmente está en juego, dijo mi madre, recuperando su voz firme. Era como si hubiera encontrado en su interior un resquicio de valor, un destello de la madre que había sido. Mientras daba un paso hacia la puerta, mi corazón latía con fuerza, un tamborileo frenético cuyo ritmo contaba la ansiedad que me recorría. ¿Y si es una trampa? ¿Y si nos arrastra a algo del pasado que queremos dejar atrás? Intenté hacerla dudar, pero ella no vaciló. A veces, la única forma de liberarnos es a través del dolor, replicó, casi en un susurro, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Con un movimiento decidido, giró la manija y abrió la puerta. El aire fresquito del exterior se deslizó en la habitación, renovando la atmósfera cargada de angustia. Ante nosotros se presentaba un hombre de aspecto enigmático, su mirada profunda y su sonrisa tenue. He venido para ayudarles, pero primero deben enfrentar la verdad, dijo, fijando su atención en cada uno de nosotros. Ayudar, repetí, con desconfianza evidente. ¿Qué tipo de verdad? Mi voz temblaba, pero la urgencia de entender era mayor que el miedo a lo desconocido. Él se acercó un paso, y su presencia era casi magnética. La verdad que han evadido, la que los ha mantenido atados a un destino trágico. El beso que mencionas fue el inicio de una cadena de eventos que, si no se enfrentan, volverán a desencadenarse. Vengo a desatar esa carga. Mis ojos se abrieron de par en par, asimilando la magnitud de sus palabras. La frase resonó en mi mente, el inicio de una cadena de eventos. La respuesta parecía tan lejana, un eco resonando en un abismo. ¿Qué eventos? ¿A qué te refieres?, preguntó mi hermano, su voz ahora llena de determinación. Tienes que ser claro. No podemos seguir en esta oscuridad. Su madre y yo compartimos un secreto, comenzó el desconocido, su tono grave haciendo eco de un peso que había permanecido encadenado. Un secreto que ha marcado sus vidas y las de generaciones anteriores. El beso no fue solo un acto de amor, sino una conexión a un poder antiguo que ha estado esperando para ser reivindicado. Y ese poder, ahora, despierta. Cada palabra era como una puñalada directa. Sentí un torbellino de emociones, miedo, confusión, pero también la chispa de la curiosidad. Un poder antiguo. ¿Qué quieres decir? ¿De qué se trata? Si deseas respuestas, deberás estar dispuesta a enfrentarte a lo que hay en tu interior. La historia de tu familia es más oscura de lo que crees, y este ciclo debe romperse antes de que él regrese. Sus ojos se encontraron con los míos, como un faro en la neblina de mi incertidumbre. ¿Él? Mi voz salió casi en un hilo. Pude sentir como el suelo empezaba a abrirse bajo mis pies, como si todo lo que había conocido hasta ahora estuviera en juego. ¿Quién es él, tu enemigo, nuestro enemigo, el que busca lo que le fue arrebato? Y no se detendrá hasta conseguirlo. El aire en la habitación se tornó denso, la realidad que antes parecía tan ilógica empezaba a tomar forma. Con cada revelación, la verdad se volvía más inquietante, más personal. Era un ciclo que parecía interminable, una batalla en la que éramos peones sin darnos cuenta. Mientras el desconocido hablaba, se oía en la distancia un sonido aterrador. El viento aullaba como si también reconociera lo inevitable. En mi corazón, un miedo nuevo nacía, pero junto a él, una punzada de determinación. No estaba dispuesta a ser una víctima más. Mamá, dime que hay forma de luchar, le rogué, mis palabras cargadas de ajetreo. No quiero ser parte de esto si no hemos de hacer algo. Su rostro se transformó, las líneas de desgaste se suavizaron al reflejar un rayo de esperanza. Siempre hay una forma, hija. Pero deberás armarte con el conocimiento y la valentía para enfrentar lo que este nuevo ciclo trae. Será nuestra única salvación. La mirada del extraño centelleó con una mezcla de complicidad y desafío. Están a punto de cruzar una línea de no retorno, y, como familia, su camino será el más duro. La elección está en ustedes, enfrentarlo o dejar que la oscuridad los consuma. Y con esas palabras, una nueva verdad desgarradora se enredó en mis pensamientos. A veces, los besos no solo entrelazan almas, también desatan un destino cuyas sombras son difíciles de abrazar. Pero la opción de luchar comenzaba a erguirse en el horizonte, como una luz tenue pero brillante. En ese instante, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono, más urgente que nunca.
La batalla se acerca, y todo comenzó con un simple beso. Miré a mi madre y hermano, y aunque el miedo aún danzaba en mi pecho, sentí que la decisión había sido tomada. Ya no había vuelta atrás. La puerta quedó entreabierta, y el murmullo del viento parecía susurrar advertencias mientras la luz dorada del atardecer se colaba a través del umbral. De repente, la habitación se sintió cerrada, como si las cuatro paredes fueran las guardianas de secretos aún más oscuros. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté, intentando encontrar valor en las miradas de mis seres queridos. La incertidumbre pesaba sobre nosotros como una losa, y la figura enigmática ante nosotros parecía saberlo. Primero, deben recordar, dijo el extraño, su voz envolvía cada rincón de la habitación. Deberán hacer frente a lo que han olvidado, a lo doloroso y a lo hermoso. Solo así podrán entender la magnitud de su herencia. ¿Recordar qué?, preguntó mi hermano, su tono reflejaba la tensión que todos sentíamos. La confusión se mezclaba con la desesperación, y en mi interior, un profundo deseo de saber emergía, dispuesto a arriesgarlo todo. El desconocido dio un paso atrás y extendió una mano hacia la ventana. Lo que vivieron, lo que sintieron. La primera vez que sintieron el poder del beso, la conexión que desató la primera sombra. Los recuerdos comenzaron a revolotear en mi mente, fragmentos de una infancia que había sido inusual, pero también hermosa. Recuerdos de mi madre riendo, sus suaves abrazos, las historias de su juventud que yo creía eran fantasías, pero que ahora parecían tener un eco más profundo. ¿Te acuerdas del día del verano en que conociste a? Eso era más que un simple encuentro. La magia que vibraba entre ustedes, la voz del desconocido era casi un canto, y asistimos a un flujo de imágenes llenas de vida y amor. Pero encajaban con una sombra que invisiblemente nos amenazaba. Fue en el bosque, murmuró mi madre, como si las palabras formaran parte de una letanía olvidada. Nos encontrábamos jugando, éramos tan jóvenes, tan inocentes, su voz temblaba, los recuerdos eran visiones dulces y amargas entrelazadas, una danza que nos traía angustia, y luego el beso, dijo mi hermano, un brillo de comprensión apareciendo en sus ojos. Ese beso fue tan significativo, pero no logramos entenderlo, se convirtió en una promesa, continuó el extraño, y su mirada se tornó más intensa. Un pacto que los unió incluso en la adversidad. Ahora, para romper el ciclo, deben cumplir con esa promesa, enfrentar su propia historia. Lo que han eludido los persigue, y el tiempo se agota. El aire se sintió pesado mientras se asentaba una silenciosa certeza en la habitación. Nunca habíamos enfrentado lo que resonaba en nuestro pasado. Nos habíamos concentrado en seguir adelante, en olvidar. Mi madre cerró los ojos, y vi el destello de lágrimas en sus mejillas. ¿Cómo enfrentamos lo que se fue? ¿Cómo podemos cerrar aquello que aún nos empuja hacia adelante? Su vulnerabilidad era palpable, como si estuviera despojándose de una armadura que había llevado durante demasiado tiempo. Primero deben reconocer la conexión, insistió el extraño. Cada uno de ustedes deben reconciliarse con lo que hay en su interior. Y esa batalla solo se ganará si están dispuestos a enfrentarse entre sí, a rebelarse por completo. Sentí como el miedo se entrelazaba con la emoción. Entre nosotros, pregunté, reacia a considerar tal idea. Pero somos familia. No deberíamos estar juntos, apoyarnos, sí, pero la verdad tiene muchas caras, y a veces, esa verdad es incómoda, respondió, mientras su mirada se volvía sombría. Las sombras que acechan también provienen de secretos compartidos, y si no los enfrentan ahora, sufrirán las consecuencias. Era como si un nuevo peligro se aproximara, y un escalofrío recorrió mi espalda. Estamos dentro de esta oscuridad, declaré, casi como una súplica. ¿Por qué no podemos simplemente huir de todo esto? Porque la huida solo perpetúa el ciclo, replicó el extraño, su tono grave resonando en el aire. Cada beso lleva consigo una historia que no puede ser ignorada. Ustedes deben enfrentarse a su verdad, y eso implicará mirar no solo hacia el mundo exterior sino hacia el interior. Es un camino peligroso, la incertidumbre me llenaba mientras los ecos del pasado se entrelazaban con los de nuestro presente. Tenía que reunir la valentía. ¿Están listos?, pregunté, mirando profundamente a mis seres queridos, buscando su fuerza. Mi madre inhaló profundamente y asintió, una determinación renovada cruzando su mirada. Por ti, por nosotros, por lo que enfrentamos necesitamos hacerlo. Mi hermano se acercó, su mano envolvió la mía como una promesa. Sí, nunca hemos estado realmente solos. Este es nuestro momento. El extraño nos observó, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Entonces, bienvenidos a la batalla por su legado.
El primer paso es reconocer el poder que llevan dentro y el poder del amor que ha sido olvidado, pero antes de poder continuar, el viento sopló con fuerza, llevándose consigo sus palabras. Una sombra se cernía sobre nosotros, como un presente siniestro que llegaba a reclamar lo que era suyo. Y en ese instante, un nuevo mensaje vibró mi teléfono, tan repentino como aterrador: él ha regresado. La historia no ha terminado, la habitación se tornó en un eco de nuestros latidos, y sin saberlo, habíamos cruzado la frontera del pasado hacia una realidad agonizante. La guerra se acercaba, y los ecos de aquel Semple vaso resonaban con más fuerza que nunca. Un silencio abrumador envolvió la habitación, como si cada uno de nosotros estuviera sopesando la magnitud de la revelación. La amenaza de aquel ser desconocido, que había regresado para reclamar lo que una vez fue, se sentía más cercana de lo que jamás hubiésemos imaginado. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que una oleada de pánico se estaba apoderando de mí. La angustia de mi madre reflejaba mi propio temor. Lo que hemos ignorado no ha hecho más que crecer, dijo el extraño, acercándose, su presencia casi tangible. Ese beso que compartieron en el pasado, ese pacto que generó tantas promesas también sembró semillas de oscuridad. Él es la manifestación de todo lo que no han enfrentado, pero ¿quién es él?, interrumpió mi hermano, incapaz de aguantar más tiempo sin respuestas. ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? El nombre no importa tanto como la historia que encierra. Cada uno de ustedes sabe quién es. Él es su propio reflejo, el eco de sus decisiones, de su negación. Lo que han dejado sin resolver encontrará la manera de volver a proyectarse en sus vidas. Las palabras del extraño sonaban como cuchillas filosas, y cada corte dejaba una herida más profunda. ¿Podía ser, realmente, que su regreso era un producto de nuestra propia omisión? El peso de esos recuerdos, teñidos de dolor, caía sobre nosotros como una tormenta inminente. Tenemos que hacer algo, dijo mi madre, su voz temblando. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Como enfrentamos los fantasmas de nuestro pasado, con comprensión y compasión, respondió el extraño, su mirada empática era casi un bálsamo. No es solo confrontar lo que han olvidado, sino también aceptarlo. Aprendan de él. Solo así podrán liberarse de su sombra. Las palabras resonaron como un mantra, y aunque la idea de enfrentar nuestro dolor casi me hacía querer esconderme, sentía que había un destello de esperanza. Quizás no esté todo perdido, murmuré, la idea floreciendo en mi mente. Podemos reconstruir juntos, entender lo que hemos compartido, la luz y la oscuridad. Sí, dijo mi hermano, tomando la delantera mientras su mirada se encendía con determinación. Si este ser es una parte de nosotros, tenemos que reconciliarnos con ello. Estamos listos para enfrentar lo que venga. El extraño sonrió. Ese es el espíritu que necesitan. El camino a seguir no será fácil, pero atravesarán el dolor y encontrarán la fuerza en esa conexión. La atmósfera eléctrica vibraba a nuestro alrededor, y a medida que miraba a mi madre y a mi hermano, sentía el abrazo de nuestra unión. Aunque el camino hacia la verdad era incierto, su compañía me llenaba de energía. Entonces, ¿cómo comenzamos?, pregunté, sintiendo la urgencia en mi pecho. La promesa de un amor renovado y la posibilidad de redención eran ahora más palpables que nunca. Recuerden lo que han compartido en el pasado. Volverán al lugar donde todo comenzó, donde ese primer beso les dio vida y elaboración al mismo tiempo a sus respectivas sombras. Pero, ¿dónde? La pregunta voló de mis labios, casi como un grito desesperado. La habitación comenzó a girar a nuestro alrededor, en el bosque. La voz del extraño resonó con fuerza en mi mente, mientras la imagen de aquel lugar aparecía ante mis ojos, un paisaje familiar pero distante. Allí deben iniciar su viaje, al corazón de sus recuerdos. Solo enfrentando el dolor de ese lugar podrán encontrar la luz, pero antes de que pudiéramos reaccionar, el viento volvió a levantarse, esta vez arremetiendo con furia. El entorno se distorsionó, y a medida que las sombras comenzaron a danzar a nuestro alrededor, un estremecimiento sacudió el aire. Aquel mensaje en mi teléfono seguía repiqueteando, resonando ominosamente en mi mente: él ha regresado. La historia no ha terminado, era un recordatorio persistente de que, aunque estábamos dispuestos a enfrentar nuestro pasado, el futuro seguía siendo incierto. En ese momento, mientras las sombras se cernían sobre nosotros, algo cambió en el aire. Una figura oscura apareció en la distancia, con un brillo peligroso en sus ojos. Estamos llegando, gritó mi madre, pero su voz se tragó en la tempestad. A medida que nos adentrábamos en el horizonte abrumador, comprendí que no solo estábamos a punto de desenterrar secretos, sino que también estábamos al borde de una batalla que jamás imaginamos.
Sin embargo, en mi corazón, la esperanza florecía. El amor que había estado enterrado podría ser nuestra arma más poderosa. Y, así, cruzamos el umbral hacia lo desconocido, determinados a abrazar tanto la luz como la oscuridad. La historia de nuestros besos y recuerdos aún no se había escrito por completo, y la revelación del ser oscuro avanzaba hacia nosotros, prometiendo una confrontación inevitable que cambiaría nuestras vidas para siempre. El bosque se extendía ante nosotros como un laberinto de sombras y luces. Los árboles, altos y ancestrales, parecían murmurar secretos olvidados, cada crujido de sus ramas resonando como un eco de nuestro pasado. Atrapados entre la ansiedad y el asombro, nos adentramos en la espesura, un paso tras otro, cada uno de nosotros con su propio peso emocional. La figura oscura a lo lejos parecía una mancha de dolor en la distancia, una conexión tangible con las historias que habían quedado sin contar. Mi mano se entrelazó con la de mi madre, buscando consuelo en su cálido contacto, mientras mi hermano mantenía la mirada fija en adelante, su determinación palpable. Había un propósito en nuestros corazones, pero la incertidumbre era agobiante. ¿Estás lista para esto?, le pregunté a mi madre, la voz temblorosa en mis labios. Lo estaré, respondió, aunque su tono delataba una fragilidad que nunca había mostrado antes. No puedo seguir corriendo. La verdad era que ninguno de nosotros podía seguir huyendo de nuestro pasado. A medida que avanzábamos, recuerdos dispersos comenzaron a surgir, imágenes viscerales de experiencias compartidas que una vez complementarían nuestro amor. Pero también era la oscuridad lo que se apoderaba de nosotros, aquellos días en que el silencio hablaba más que las palabras, los secretos guardados y la tristeza que nunca se disipó. El aire se tornó más denso a medida que nos acercábamos al corazón del bosque, donde la tierra había sido testigo de nuestro primer beso. Iba a ser un lugar de revelación y, quizás, de redención. Mientras el viento susurraba entre las hojas, creí escuchar las risas de la infancia, pero, con cada paso, la risa se transformaba en sollozos, recordándonos el dolor que habíamos ignorado. ¿Y si no podemos enfrentarlo?, preguntó mi hermano, su voz apenas un susurro. ¿Y si todo lo que hemos hecho tan solo ha empeorado las cosas? Hay una línea delgada entre el amor y el miedo, respondí, sintiendo el peso de esa verdad sobre mí. Quizás nuestra batalla no sea contra ese ser oscuro, sino contra el miedo que hemos alimentado. Finalmente, llegamos al claro, donde aquellos recuerdos danzaban en la penumbra. El árbol al que nos habíamos abrazado en nuestra niñez se erguía como un guardián del tiempo. Y ahí, en el centro del claro, una sombra tomó forma. Era el ser oscuro, su rostro una mezcla de todas nuestras inseguridades y dolor. Podía sentir la desesperación pulsando en mi pecho, la tentación de echarme atrás, pero algo me impulsaba a afrontar lo que significaba. Vengo a recordarles, resonó la voz del ser, un eco de mis propios pensamientos. Vengo a mostrarles lo que ocultan. Porque sin la aceptación, la liberación siempre estará fuera de su alcance. No somos culpables de lo que ocurrió, protestó mi madre, aunque su voz temblaba con el miedo de los recuerdos. No podemos cargar con algo que no fue nuestra elección, pero nunca dejaste que la herida sanara, respondió el ser, extendiendo sus manos. El primer beso fue solo el comienzo de una historia, pero al ignorarlo, le diste poder a lo que temías enfrentar. Vas, tus decisiones importan. Mis rodillas temblaban mientras intentaba asimilar esas palabras. ¿Y cómo se supone que debemos enfrentar algo tan grande?, pregunté, sintiendo cómo la desesperación se enredaba en mi voz. Con amor, murmuró el ser, pero sus ojos reflejaron una profunda tristeza. Con el amor que una vez compartieron. Tú lo sabes. Y el amor es luz en la más profunda oscuridad. Sentí que el dolor que había estado acumulado en mi pecho comenzaba a desbordarse, como una represa que había alcanzado su límite. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no solo por el miedo que nos invadía, sino por la profundidad del amor que compartíamos, velado por años de negación. ¿Podemos reconciliarnos con nosotros mismos?, pregunté. La voz quebrada por la emoción. Solo si están dispuestos, dijo el ser, y nos miró a cada uno, aunque su mirada cruzó más allá de lo físico, tocando el alma. Recuerden su conexión, y el amor que fue, y permítense sentirlo en toda su complejidad. La atmósfera se tornó densa y oscura cuando, de repente, una ráfaga de viento sopló, arrastrando consigo cada recuerdo que había quedado atascado en mi corazón. Una sensación de nostalgia intensa me embargó, y comprendí que no podíamos seguir ignorando lo que el pasado había significado, para bien o para mal. Estábamos a un paso de abrir una puerta, una conexión que homenajeaba lo que había sido. El amor y la vulnerabilidad eran nuestro camino hacia adelante, pero ¿estábamos realmente listos para hacer lo que se necesitaba?
Un rugido resonó detrás de nosotros, y la oscuridad parecía agazaparse, ansiosa por devorarnos. El ruido era como el eco de una batalla inminente, uno que reclamaba nuestra atención. Giré la cabeza hacia mis seres queridos, buscando en sus ojos la fuerza que necesitaba. No sé si lo lograremos, pero juntos hemos enfrentado la vida. Juntos podemos intentar enfrentar esto. Mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, el ser oscuro se acercó, su presencia aplastante llenando el aire con una melancolía palpable. Aún hay tiempo, susurró, casi como si compartiera nuestra lucha. Y a veces, tocar el fondo es el primer paso para levantarse. Pude sentir que el amor, siempre presente, se entrelazaba con nuestras debilidades, pero ahora había que descubrir cómo eso podía transformarse en fuerza. Pero antes de que pudiera articular una pregunta más, el viento se detuvo repentinamente, y una figura familiar emergió de la neblina. Era alguien que jamás esperé ver, alguien de nuestro pasado que, a través de sus propios ojos, traía la promesa de un futuro aún sin escribir. Con una mezcla de esperanza y temor, supe que la historia de nuestro corazón aún tenía días por girar en el aire. El bosque se tornó callado ante la aparición de esa figura, un remolino de memorias latentes que alteraron nuestro presente. Era mi padre. Su rostro, aunque marcado por el tiempo y la tristeza, ostentaba un brillo de determinación que nunca había visto antes. Las sombras parecieron arremolinarse en torno a él, como si la tierra misma supiera que aquel reencuentro era crucial. Estoy aquí para recordarles, dijo con voz firme, desafiando la tormenta que nos rodeaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas al mirarlo por primera vez en años. La ausencia que había sentido me había construido en silencio, y ahora, su presencia era un torrente de emociones contradictorias. Mamá, él es la voz de mi hermano. Se atascó, el peso del pasado flotaba en el aire. La extensión de nuestro dolor se sentía palpable, tanto como nuestra esperanza. Mi madre, petrificada por un torrente de recuerdos, finalmente rompió el silencio. No sé si estoy lista para esto, susurró, pero su voz resonó con la fragilidad que había sido su última armadura. No estoy aquí para lastimarte, interrumpió mi padre. Estoy aquí para enfrentar el legado que hemos construido. Me separé por miedo de lo que fui y de lo que podría compartir. Un amor puede ser tanto un refugio como una prisión. Mis manos temblaban, su verdad era un eco que resonaba con mi propia lucha. ¿Por qué no volviste?, pregunté, el nudo en mi pecho comenzando a deshacerse mientras la ira enfrentaba a la empatía. Siempre sentí tu ausencia como un castigo. Porque creí que protegerlos era quedarme lejos. Un secreto no dicho parece más seguro que un amor marcado por la tormenta, respondió, su mirada acechante ablandándose al encontrarme. En ese instante, una revelación fracturó la oscuridad que había envuelto mi corazón. Comprendí que los besos guardan secretos, pero también son el hilo que une historias rotas. Reconocer la culpa y el dolor compartidos era el primer paso hacia la sanación. Mientras el ser oscuro observaba, un silencio sepulcral se extendió. Ustedes, como familia, deben elegir entre seguir con las sombras de su pasado o erguirse, abrazar el amor con todas sus restricciones. Mamá respiró hondo, y en sus ojos vi la chispa de un nuevo comienzo. Quizás haya llegado el momento de dejar atrás el miedo, manifestó, una fragilidad renovada en su voz. Estoy lista. Necesitamos trabajar juntos, enfrentar lo que hemos temido. El aire en el bosque cambió, una energía vibrante se extendió entre nosotros, y una sensación de poder comenzó a crecer. Era un eco de aquellos primeros recuerdos, de risas y abrazos que la tristeza había ahogado. Te quiero, murmuré a mi padre, cargando cada palabra de todo lo que había guardado en mi corazón. Las lágrimas brotaron por mis mejillas, y uno a uno nos acercamos, formando un círculo de amor y dolor, uniendo nuestros miedos y esperanzas en un solo latido. Nos hemos perdido, aceptó mi hermano, su voz ahora llena de resolución. Pero juntos podemos encontrar el camino de regreso. Las sombras comenzaron a diluirse, y el ser oscuro, aunque aún presente, parecía retroceder ante la luz que crecía en nuestro interior. Aunque el camino no sería lineal, ni fácil, había un nuevo tejido de amor entrelazado con los hilos de nuestro pasado. Algunos besos pueden desatar tormentas, respondí con calma, pero también pueden iluminar el camino que nos llevará hacia el futuro. En ese momento, entendí que cada tropiezo era una oportunidad de redención, y lo que creíamos que nos separaba era, en realidad, lo que podía unirnos. Con una voz firme, le dije al ser oscuro, ven, porque estamos listos para luchar juntos. La oscuridad puede reinar, pero el amor siempre será nuestra luz, y con esas palabras, me sentí transformada.
En mi pecho, en nuestra unión, creció una llama que desafiaba las sombras, mientras alzamos la voz en un grito de batalla. A partir de ese instante, supimos que la historia de nuestro amor no había terminado, justo como el eco de aquel primer beso seguía resonando a través de las tristezas, la lucha y la promesa de un nuevo comienzo. La vida es un ciclo de oscuridad y luz. A veces, el amor se encuentra no solo en la conexión, sino en el coraje de enfrentarlo y de crecer a partir de cada desafío. A partir de hoy, yo elijo ser una parte del amor que transforma al mundo, porque en cada beso, hay una historia que puede cambiarlo todo.